Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Porque si algo tiene Pacho, es que además es como un comando itinerante. Él está en diferentes sitios, es como un colador recibiendo comentarios, opiniones, compartiendo también con líderes y con personas que nos pueden aportar un poco de luz a todos estos temas que nos tienen entre tinieblas de momento. En la pausa yo estaba conversando con él y le decía, Pacho, ¿cuántos temas hay realmente que afectan a nuestra América Latina? Incluso este tema de las deportaciones, por ejemplo, de devolver a gente inocente a Cuba o a Nicaragua o a Venezuela, es duro, es extremadamente duro, pero por otro lado tienes un desastre migratorio por años que se han pasado una patata caliente de un lado para otro y nadie sabe dónde están y han terminado pagando justos por pecadores. Pacho, gracias por estar con nosotros. Pues qué delicia poder estar no por Zoom, sino ya, aquí presente. Me encanta poder acompañarte esta relación de amistad que tenemos hace ya años, y no solo de amistad, sino ideológica también, que me parece que es muy importante. Necesita cultivarse porque las amenazas a la libertad en todas partes crecen y crecen y crecen. Y en América Latina parecemos no quererlas ver. Y aquí pues están dando una batalla muy grande, con formas que quizás no estemos de acuerdo, pero que son la base. El fondo está bien, la forma quizás no. Y se está dando una pelea en todas partes durísima, que por eso era tú que hablabas que estábamos hablando de Ecuador, estábamos hablando de Honduras. Estábamos hablando y sobre todo algo que yo quiero que nos comentes, porque siempre lo decimos, oiga, cómo no cuidar, y no es de forma despectiva, pero es una realidad, nuestro patio trasero, cómo no vigilar lo que está haciendo Irán, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China en nuestra América Latina, y el impacto que puede llegar a tener también en el futuro ideológico de estos países, ¿no? Pues mira, ahoritica China acaba de anunciar que su agencia, no me acuerdo cuál es, va a evaluar si la compra de los puertos chinos en Panamá por parte de BlackRock es legal o no. Imagínate. Y si ellos pueden utilizar algo que utilizan siempre, que es temas de seguridad nacional, para echar para atrás esta venta. Mira, y eso se amarra con el puerto de Chancay en Perú. Yo voy a Perú el próximo lunes, martes y miércoles tenemos seminarios sobre el tema de China, Rusia e Irán en América Latina. El puerto de Chancay va a ser muy importante la discusión, y la gente no sabe que este puerto finalmente China se va a quedar con él, como se quedó con el de Sri Lanka. Wow. Porque no van a poder, me ha dicho eso de que venga, yo tengo la mitad, no. Eso no se va a dar y ni va a ser así. Más temprano que tarde, cuando les digan, oiga, páguenos todo lo que hemos hecho, no tenemos cómo, venga, nosotros nos quedamos. Y una figura que ellos tienen, los chinos tienen, y es que por cuestiones de seguridad nacional, cualquier infraestructura que ellos tengan en el mundo que sea civil, pueden convertirla en infraestructura militar. Y el puerto de Chancay tiene para que lleguen barcos de los más grandes que China tiene, y pues en materia militar, barcos militares. Entonces, este debate de lo que está pasando en América Latina es fundamental que lo subamos. Y es fundamental que entendamos que Estados Unidos tiene que mirar seriamente la región, o si no nosotros solitos no podemos. No, y hemos visto además el despliegue de las bases, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, incluso en Nicaragua tienen bases, tienen observatorios y tienen, o sea, es una realidad, y de eso se ha hablado. Los ejercicios militares incluso que han traído a la plena luz del día, los acuerdos que ha hecho, por ejemplo, Nicaragua con Irán, que les ha llegado incluso a ceder hectáreas de suelo venezolano. O sea, son cosas que tú dices, yo le prestaría mucha atención, pero el problema es que esta administración, por ejemplo, lleva creo que son 16 días. Y es imposible. Por eso tampoco hay que pedirle pelas al olmo, no. Échale tiempo al tiempo. Es imposible. Acabas de utilizar la frase que yo le digo a mis oyentes siempre. Señores, siempre hay tiempo para tirar de las orejas, siempre hay tiempo para aplaudir, pero hay que dar tiempo al tiempo. No podemos dejarnos llevar por los titulares de todas estas cadenas que nosotros comentamos siempre, con sus campañas de terror, catalizadores de miedo que dejan a la gente paralizada. Hay que esperar a que las cosas se produzcan para entonces hacer una valoración clara de lo que está pasando. Ahora, volviendo otra vez al tema, por ejemplo, de las... tú viajas por toda América Latina, conoces perfectamente las narcodictaduras que nos rodean. En el caso de Venezuela, es muy preocupante, porque tenemos una administración que tiró la piedra y escondió la mano,
que dio, por un lado, estatus temporal a toda esta gente en Estados Unidos, pero que, por otro lado, negociaba con Maduro, que fueron los que permitieron la extensión de estos acuerdos de explotación petrolera, por ejemplo, dándole un balón de oxígeno importantísimo al régimen, los que permitieron entregarles sin recibir nada a cambio. Se habló de la democracia en Venezuela y se les entregó a los narcosobrinos y se le entregó al testaferro, a Saab, y no pasó absolutamente nada, pero las consecuencias se pagan después, Pacho. Pues mira, los 4 años de Biden fueron un desastre para América Latina, como pocas veces lo hemos visto. En esos 4 años, Rusia construyó una de las centrales de inteligencia electrónica más grande en Nicaragua. En esos 4 años, Venezuela recupera oxígeno económico con la soltada y la apertura en las licencias que hizo el señor Juan González, de origen colombiano. Él era el funcionario responsable. Creo que estamos pagando las consecuencias de esa mala mirada a América Latina y esa connivencia con estas dictaduras que no es de él. Acuérdese lo que hizo Obama. Lo de Obama con Cuba era, venga, descongelemos, saquémoslo del congelador. Y Cuba en Venezuela, Cuba haciendo todo. Cuando Cuba es un enemigo absoluto de Estados Unidos y de la democracia, no le importa nada distinto a ver cómo jode, perdón la palabra, a este país y a los que creemos y luchamos por la democracia. Pues Biden siguió esa tradición y en esa tradición hoy con las dictaduras tan feroces que tenemos, con las alianzas de las autocracias, dictaduras, llámelas como las llames, que hay de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, todos, esos son una amenaza a la libertad, son una amenaza cierta. No estamos hablando de pronto, no. Estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de Russia Today, que es un aparato de inteligencia, pero también de desinformación y contrainteligencia. Desinformación brutal a través de redes. El Social Design Agency que ellos tienen, los rusos, hace de todo. Intervinieron en la campaña de Colombia. Intervienen, o sea, estamos ante una realidad. Toca entenderla, toca combatirla. Y China, que opera un poco de manera distinta, pero hace todo lo demás también. Hace inteligencia, hace todo lo de redes. Dice, venga, yo le doy una platica acá, venga, yo construyo esto. Pero todo eso tiene un costo en soberanía brutal para los países. Estamos en un momento muy difícil. Lo estamos y además, fíjate, tú lo sabes porque además vienes de Colombia. Uno pensaría, bueno, Cuba ya está como que en declive. En Venezuela en estos momentos no es un referente para nadie, incluso en esta última elección donde ya hay un presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, y hay un presidente ilegítimo, Ocupa de Miraflores. Un dictador, no es un presidente. Es un Ocupa. Es un Ocupa mafioso además. Es un Ocupa. Es un mafioso. Exactamente. Bueno, y con todo este panorama pues parecería que las cosas están calmadas, pero no, porque lo hemos visto además en Colombia y vimos cómo ingirieron de una forma absoluta dentro de Colombia en las decisiones para que Petro fuera presidente, y ahora lo estamos viendo nuevamente para tratar de mantenerlo en el poder. ¿Cómo ves el tema de Colombia, que a mí me pareció siempre la joya de la corona, estropeada por un yo te diría hasta terrorista, ni siquiera guerrillero, porque el que infringe terror no deja de ser un terrorista, un terrorista convertido en presidente? Mire, todo esto que estamos viviendo hoy, el crecimiento del narcotráfico, tiene nombre propio que se llama Juan Manuel Santos. Cuando Juan Manuel Santos llega al poder, después del gobierno del presidente Uribe, él primero rompe todo lo que hicimos, empieza un proceso de paz con las FARC. En ese proceso de paz con las FARC hay una negociación para permitir que el narcotráfico crezca. El presidente Santos, todo el trabajo que hemos hecho en términos de lucha contra el narcotráfico nos llevó a que en el 2012 tuviéramos 40.000 hectáreas nomás. Pasábamos de 180 a 40.000, ya estábamos viendo el final del túnel. Pues no sé qué pasó, desmontó toda la política antidrogas y en 3 años, en 4 años, 200.000 hectáreas. ¿Eso qué da? Crecimiento de las organizaciones ilegales. ¿Eso qué da? Poder del narcotráfico. ¿Eso qué da? Corrupción que te permite generar, digamos, en muchos lugares votos. Y sobre la base de ese, digamos, de ese acuerdo y sobre la base de esa nueva economía ilegal, es que llega Gustavo Petro. Si usted mira los sitios donde Petro gana, en muchos sitios uno dice, ¿y esto de qué es? ¿Es plata el narcotráfico? Claro. Que mueve un montón de gente. Como pasa en México,
que también es que está, yo creo que están unidos. Yo creo que hay ciertas... Eso tiene vasos comunicantes absolutos. México hoy es lo más cerca a un narcoestado. En Colombia esto se puede estar dando también por cuenta del crecimiento del narcotráfico, y nos toca a nosotros, que somos resilientes, dar la pelea. Y dar la pelea va a ser electoralmente o en la calle. ¿Y cómo lo ves? Porque yo creo que una de las cosas que me llamó la atención la última vez que estuve en Colombia es, por un lado, el apoyo de la juventud, que yo nunca hubiera imaginado que estuvieran a favor de Uribe, hacia lo que Uribe hizo al país, hacia los beneficios, los números de todas las cosas que Uribe hizo al país, y muy contrarios a la política de Petro. Mire, la desilusión de los jóvenes con Petro. Muchos jóvenes votó por Petro y dice que... Muchísimos de los que yo estuve, que pregunté además específicamente. Los estudiantes votaron por Petro y les acabó todas las ayudas a los estudiantes. O sea, yo creo que en el fondo Petro nos sirve porque nos está generando, como en el COVID, los anticuerpos. Sí, tenemos muertos. Te voy a decir, sí, tenemos desastre que nos va a tocar recuperar. Tenemos una fuerza pública que él desestimuló, entre otras. La fuerza pública ha decrecido en tamaño, creo que en un 30%, y eso empezó con Juan Manuel Santos. Y resulta que Colombia todavía tiene problemas de seguridad inmensos. Entonces, todo eso vamos a tener que recuperarlo. Y con uno de los ejércitos más limpios y menos corruptos y más eficientes que hay en todo el continente. Y una policía también que le daba ejemplo a todas las policías de América Latina. Lo que pasa es que nos va a tocar reconstruir eso, y nos va a tocar con ayuda de Estados Unidos, uno. Dos, Petro ahorita, como se ve en un momento... A ver, Petro los populistas son igualitas. Yo vengo de España. Encantadores de serpientes. Yo vengo de España y yo digo, Dios mío, el señor Sánchez miente descaradamente, y miro para el lado. Petro hace lo mismo. El señor Sánchez y su entorno roba, y miro, el entorno de Petro hace lo mismo. Son igualitos. Idénticos. Son idénticos. Y además narcisistas, egocéntricos, traidores a la patria. Cualquier cosa que les haga sentar su trasero en el lugar que ocupan o ponerse una bandita presidencial. Venden a la mamá. Totalmente. Y ponen el hijo, y encima el hijo, para quedarse en el poder. Y eso es lo que de hecho, yo me quedé impresionado de lo parecido que son Sánchez y Petro. Y entonces Petro, ahorita el Congreso no le aprueba una reforma, lanza una cosa para hacer campaña, ya se tomó el canal, el único canal público que hay, ya lo usa él a partir de las 7 de la noche para echar discursos. Además, discursos inmamables, muy al estilo de lo que hacía... Una cosa que uno dice, pero tiene un 25% de apoyo. Y ese 25%, que creo que parte de nuestro problema es que no lo hemos entendido. Porque hay gente que tiene resentimientos reales. Hay un 15% que eso sí olvídate, eso no hay que comer, pero ese 10% hay que llegarle y decirle, venga, por ahí no es el camino. Ese hombre lo único que va a hacer es exacerbar su pobreza, su resentimiento, todo, porque eso es lo que le sirve. Entonces creo que ahí nos falta eso. Y segundo, hay que dar una pelea en la calle, que yo estoy muerto de ganas de que eso empiece, porque a mí... ¿Y tú no crees que ya hay un caldo de cultivo? Yo creo que ya está... Sí. Hombre, mira, yo solamente tenía que ver en estas, cuando se le ocurrió meter las cámaras de televisión en los consejos de ministros, ver la forma en la que eso se está moviendo, y yo te digo, yo no sé, tendría que tener mucho apoyo. Pero ¿sabes lo que me preocupa de todo esto? El tema de las campañas políticas, por ejemplo. Yo siempre conversé contigo que una de las cosas que me parecía horrorosa es que, viniendo de esa izquierda anticapitalista y tal, fueron de las campañas a la presidencia más caras de la historia del país, además con muchas connotaciones, con dineros que llegaron a la campaña muy cuestionables, con acusaciones directas de venir de carteles del narcotráfico, con negociaciones de su hermano con los famosos extraditables en las cárceles a cambio de qué, cómo y cuándo. Eso se va a poder llegar a descubrir en Washington, de Colombia, un excelente periodista, y estábamos comentando porque además nuestro querido Carlitos nos puso música colombiana y me dice, ¡ay! Tú sabes que me has puesto música colombiana y vivió en tu casa, me contaba. Él vivió, mira, yo cuando me fui yo salí del secuestro y me fui a Harvard un año. Cuéntanos un poco del secuestro. Mira, ya estamos hablando entre amigos. Cuéntanos, porque mira la cara de Jota que me han puesto aquí en el control. Cuéntanos un poco lo del secuestro, porque tú has vivido en carne propia todo, absolutamente todo, hasta convertirte en vicepresidente de Colombia. El secuestro cambió mi vida. El secuestro, fue uno de los momentos más grandes de Colombia, porque estábamos todos expuestos a la violencia narcoterrorista como
como nunca. Yo creo que México la ha vivido, pero de una manera Sí, distinta. diferente. Aquí mataban periodistas día y noche. Aquí mataron el director de un diario. Sí. Y dentro de esa ofensiva nuestra en contra del narcotráfico, porque los medios no se dejaron, me secuestra a mí, secuestra a Diana Turbay, secuestra a un grupo de 8 periodistas. Está escrito por Gabo en la novela Noticia de un secuestro. De un secuestro. Y son 8 meses encadenado a una cama, 8 meses donde uno no piensa que va a salir, donde uno se acuesta diciendo es esta mi última noche y se levanta diciendo es este mi último día. ¿Y nunca pensabas en la posibilidad de poderte escapar o de ver cómo era impensable? No, yo estaba encadenado a una cama. Wow, 8 meses. Sí, estaba encadenado a la cama y con una persona sentada al lado mía permanentemente. Y de milagro salí. Yo creo que tuve experiencia mística muy bonita. La Virgen se me aparecía todas las noches. Como a los 8 días empezó a aparecérseme y era una cosa como que le da a uno confianza de tranquilo que si la muerte viene no pasa nada. O sea, eso es una cosa muy bonita. O sea, pensaste en morir. No, yo nunca pensé que fuera a salir. Nunca pensé que fuera a sobrevivir. Y en una situación como esa, yo me imagino que la familia, los afectos tienen además un peso casi más importante que tu propia existencia, ¿no? Pues creé una barrera psicológica tan fuerte para no pensar en ellos. Porque yo, pensando que iba a morir de todas maneras, dije, o sea, uno siempre quiere sobrevivir. Claro, lógico. El chance era que yo no, es más, te voy a contar una anécdota. Muchos años después, yo entrevisté a Popeye, que Popeye era el sicario más cercano de Pablo Escobar. Y entro a la cárcel. Los más sanguinarios. Donde lo iba a entrevistar, estaba yo preparándome, y entra él, y me dice, doctor Santos, estoy viendo un fantasma. Y le dije, ¿por qué, Popeye? Porque usted debía estar muerto. Wow. Yo debería estar muerto. Entonces, esa barrera psicológica que creé para no pensar, yo tenía ahí 2 hijos, mi esposa y mis 2 hijos, fue tan fuerte que, como al final del secuestro, un día me traen el periódico, y ellos me lo traen de vez en cuando, y veo el periódico, no sé qué, y una revista que se llamaba Carrusel, la veo, y voy en la mitad, de pronto digo, uy, hay algo acá. Y en la portada estaba mi señora con mis 2 hijos, wow, porque era el Día de la Madre. Y la pusieron, y yo había pasado derecho y solo hasta que de pronto dije, eso que uno dice, oiga, algo se me pasó que no se me había pasado, pero así de ese condicionamiento de no dejar que ellos entraran, que ese sentimiento entrara para poderme defender, fue parte fundamental de mi supervivencia. Me demoré en tumbar esa barrera como 20 años, hasta que un tratamiento psicológico, el hombre me dijo, usted tiene un muro, túmbelo, porque uno construye cosas y después no sabe cómo tumbarlas. No, y más una cosa así. Yo me imagino que eso te hace ver también las perspectivas desde otra manera. No es lo mismo ver los toros desde la barrera que ver a un Miura enfrente tuyo. Eso cambió mi vida. Eso me hizo bajarme de ser periodismo que veía las cosas como desde arriba. ¿Qué nos pasa? Desde a meterme al ruedo, a trabajar con víctimas, a ver la violencia. Eso me volvió a la libertad, la esencia de mi vida. Hice marchas contra la FARC, contra el ELN, contra los paramilitares, por el tema del secuestro todos los años 90. Eso llevó a que las FARC me iban a matar en el 99 y me tocó irme en el año 2000 y me fui para España. Trabajé en El País 2 años. Era otro periódico. Otro periódico. Sí, ahora está tomado por esa izquierda, ahora coger Pero te digo una cosa, perdón que hagamos el inciso. ABC es igual. Si tú lees en ABC, donde yo escribo algunas veces algunos artículos desde acá, tú tomas ABC ahora y ves a los corresponsales que hay en Washington de ABC, a Arosamena, que no recuerdo qué, Javier, no sé cuánto, y son cortaditos por el mismo patrón. O sea, ahí no hay independencia periodística de ningún tipo. Es una agenda y es obviamente quien les paga. Y esos 2 años que fueron los más felices de mi vida, y por eso yo adoro España. Mira, tu país es para mí. Primero, soy hispanista y creo que ustedes lo que hicieron en América Latina es fundamental. Mi heroína es Isabel la Católica. Mi heroína, o sea, de verdad. No hubo imperio que deje 450 millones de hispanoparlantes. Ninguno. No hay un imperio que haya dejado, si tú vas desde el norte de California, casi que desde Oregón hasta la Patagonia, ves unas iglesias, o sea, dejaron tantas cosas.
Entonces, eso es me estoy desviando de la conversación, pero entonces la libertad se convirtió en el elemento fundamental. Hice todas estas marchas, me tocó irme, y por eso es que Uribe de pronto se fija en mí y me dice, oiga, venga, me acompaña. Y no lo dudé un segundo, sin jamás pensar que iba a hacer política. Yo nunca pensé en mi vida. Hoy volví al periodismo, hoy soy feliz otra vez haciendo periodismo. Pero es que ¿qué clase de presidente fue Uribe? O sea, hay que, perdóneme que aquí hagamos un paréntesis, tú sabes que yo soy uribista tal, porque he visto durante 30 años y he seguido la evolución de muchos presidentes y de muchos mandatarios, porque algunos no sé si les alcanza el término de presidente, tampoco el de mandatario, pero bueno, usurpadores algunos de ellos. Pero como Uribe, realmente ha habido pocos presidentes en América Latina que lograron rescatar la esencia de Colombia, como te digo, la joya de la corona, y sobre todo cuando el famoso impulso del socialismo del siglo XXI. Colombia era un país fallido en el 2002 y era la joya de la corona en el 2010. Colombia ha sido una democracia que se ha sostenido, con todos los problemas, pero se ha sostenido. Colombia, yo creo que por eso la izquierda decidió ponerle los ojos a Uribe para tratar de acabar con él y utilizando la justicia como ocurre acá, que ese es otro problema. De Juan Manuel Santos, que fue parte cómplice de toda esa persecución del presidente Uribe. Pero si tú me dices a mí el 7 de agosto del 2002, posesionándome como vicepresidente, oye, ¿vas a entregar el país en el 2010 así, como lo entregamos? Yo te hubiera dicho, eso no es posible. Y eso fue posible, primero, por un presidente como el tuvimos. Segundo, por un país que también era muy resiliente y que estaba sufriendo mucho y que necesitaba ese liderazgo. Unas fuerzas militares y de policía increíbles. Pero el presidente Uribe... La dupla que ustedes hicieron fue sensacional. Y a mí cuando alguien me dice algo, digo, mira, esto es muy fácil, saquen los números. Lo único que tienen que hacer es sacar números, tiren de números para que vean a nivel económico, a nivel social, incluso la repercusión que tenía, el peso que tenía Colombia en la época de Uribe en el mundo. La imagen que dio Uribe de Colombia en el mundo fue absolutamente sensacional. No se puede comparar con la que está dando este patán con banda presidencial. ¿Tú te acuerdas? Yo nunca es que le doy tantas vueltas a esos 8 años, porque nunca se me olvidará esa reunión en Santo Domingo donde Uribe más o menos hace las paces con Correa después de haber hecho lo que teníamos que hacer. Que entre otras, una historia que nunca se ha contado es que esa operación que la sabían muy poquitos y que fue tremendamente exitosa, esa es la que desencadena la operación de Raúl Reyes y la recuperación digamos, de todos los documentos y los computadores. Pero eso de Raúl Reyes es lo que facilita el rescate luego de Ingrid Betancourt, de los americanos, porque esa operación, entre otras, Juan Manuel Santos no quería que se hiciera, y el que autoriza y dice se hace es Uribe. Después le da todo el crédito a Juan Manuel Santos, porque el presidente tenía una cosa que decía, no importa quién, los fracasos son míos, los éxitos son de ustedes. Entonces eso generaba que los militares, que todo el mundo estuviera listo a hacer las cosas que nadie, que de otra manera, porque como todo el mundo se cuida, y él decía, no, usted no, porque si les va mal, yo asumo la responsabilidad, si les va bien, háganle. Entonces fue un líder único, que transformó un país, que mostró cómo se hacen las cosas, que yo creo que eso que él hizo todavía es el camino. Micromanejo. En seguridad, él decía, es que mi viernes de juerga es llamar a todos los comandantes de seguridad en todas las regiones de Colombia a ver por qué pasó esto, qué hubo, o sea, entonces los tenía. Sí, era personal, era un control absolutamente personal. Gran sobre lo que administrador. Y la justicia era diferente en esa época. Fíjate que el gran peso de la democracia es la división de poderes, y yo creo que las democracias se sostienen precisamente a eso, ¿no? Que no se vulnera un derecho, impera sobre otro, o el ejecutivo o un presidente quiere tener un brazo, una extensión de su brazo político en la justicia. Pero eso lo estamos viendo ahora, y no solamente en Colombia, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, que a mí me parecía impresionante. Lo estamos viendo en España, donde ahora mismo incluso las propias cortes están manejadas por el propio presidente, incluso el Consejo del Poder Judicial ya tiene nexos. Es decir, la justicia, que hasta este momento, entre comillas, era séptica, estamos viendo un cambio de rumbo donde se ha convertido en muchos casos en esa extensión de brazos políticos. Mire, este juicio a Uribe es un fracaso, y además es totalmente detestable. No, mire, un juicio como esos en cualquier lugar del mundo se habría caído hace ya
Años. Pero el Aquí desgaste seguimos. hacia él... No, es que por eso lo necesitan desgastado. Pero, qué sorpresa. Está resurgiendo de las cenizas Ujú. con un impacto, con un poder, Ujú. con una, digamos, pero también con una, ¿cómo te digo? O sea, no es ese poder vengativo, no es eso, sino es un poder de construir siempre, que es lo que él hizo durante esos 8 años, o hicimos durante esos 8 años, y lo de la justicia es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer para tener una justicia que de verdad sea un equilibrio, sea un freno? Pero es que como la justicia se volvió activista, la justicia activista, que todo el mundo decía, uy, sí, qué bueno, pues mira dónde nos llevó. Y partidista, ¿No? activista Totalmente. y partidista. Es que cuando se es activista, se es partidista. Mira, te doy un ejemplo en Colombia. En Colombia se dio un plebiscito que perdió el gobierno, donde ganó el no. Sí, claro. Y de acuerdo. dijimos, no, Ajá. el proceso de paz no lo queremos así. No pasó nada y ninguna corte fue capaz de decir un minutico, señor presidente, usted no puede seguir acá. Porque hubo una decisión del constituyente primario. No solo eso, sino que la Corte Constitucional le permitió al presidente Santos hacer reformas constitucionales ad hoc, sin aprobaciones que eran absolutamente necesarias de acuerdo con la ley, y no dijeron nada al respecto, se las aceptaron. Esa es la justicia activista, esa es la justicia que hoy tenemos en América Latina, nos digamos mentiras. Y en Estados Unidos, no te lleves a engaño. Mire los Kirchner lo que hicieron, mire, o sea, uno empieza a mirar, mire el juez brasilero, Moraes, que la justicia, por ejemplo, contra Lula, ¿sabe cómo? Y contra la diferencia contra Bolsonaro. No, por eso, pero a Lula le quitaron su proceso, un proceso de corrupción, por una disputa de zip code, porque no era este juez sino debió ser otro, y así fue que le quitaron el proceso. Entonces, pues sí, ese es lo que viene en México, lo que viene en México. Van a elegir magistrados, y un amigo mío, un empresario me dijo, aquí se acabó el Estado de Derecho, aquí va a ser el que más plata ponga sobre la mesa. Ese va a ser su Estado de Derecho. Mira, porque van a ganar los narcos y los Cuando bandidos. yo hice el libro sobre el Chapo Guzmán, que por cierto tú me hiciste el prólogo de ese libro de Código Catleya, una de las cosas que me llamó la atención hablando con el FBI, con todo el mundo, era el sistema de corrupción e impunidad que hay en México, de todos estos individuos que en público señalan a los narcotraficantes y los tratan de criminales, pero en privado se arrodillan y les ponen la mano. Y eso está desde la Fiscalía hasta los propios Pinos. Es decir, ahí hay gente metido en todos los sitios. No lo estoy diciendo yo. Si ustedes siguen el juicio del Chapo Guzmán, las declaraciones de Alex Cifuentes y de un montón de gente, te habla de las incorporaciones a la campaña política de diferentes presidentes. Aunque ellos lo niegan, pero bueno, eso quedó y es récord público si ustedes lo quieren escuchar. Ahora, volviendo a ese tema, Pacho, a mí lo que me preocupa es que en México, si ya todo está tomado por el narco, ¿tú te imaginas lo que sería un sistema judicial donde además sean appointed? Exactamente. Formalizan esa captura del Estado judicial por parte de los narcos, de los políticos corruptos. Así va a quedar el sistema. Me ha dicho, el Estado de Derecho, el poco Estado de Derecho que tenía México, va a desaparecer. Va a desaparecer. Y la formalización de esa captura absoluta de la justicia por parte del narcotráfico y todos sus socios, pues va a llevar a que ese narcoestado que hoy tiene por lo menos un espacio de legitimidad democrática, se pierda. Ex vicepresidente de Colombia, embajador de Colombia en Washington, sirvió hasta el año 2020, por supuesto, 2021. Un periodista, 2021, y es un periodista de excepción que está... 3 años con Trump y medio año que me echaron con Biden. No, imagínate Adiós, tú lo gracias. que yo te puedo preguntar a ti de todo eso, porque miren, en las pausas yo siempre digo que si hubiera un micrófono, ¿quiere que les cuente una esto anécdota? sería, sí, dale, que no nos oye nadie. Tremenda anécdota. A mí me graban. Sí, me acuerdo. Sale una grabación mía donde le digo a mi canciller, que estaba haciendo una, le dije, sí, le quiero decir que el Departamento de Estado no existe, que no existía. Aquí el poder está en la Casa Blanca, el poder está en el Consejo Nacional de Seguridad, el poder sobre América Latina está en Mauricio Claver, a quien le tengo todo el agradecimiento. Trabajé con él, nos ayudó en muchas cosas.
hice campaña por él para el Banco Interamericano. Le tengo un gran agradecimiento. Pues el Departamento de Estado de entonces me vetó. Querían que me echaran. Sí, me acuerdo. Querían echarme. Y la Casa Blanca le dijo al presidente Duque, no señor, déjelo que le funciona mejor. O sea, sí, honestidad, claro. Nada en mi vida es fácil. Pero porque tú has sido muy claro y eso no es porque estés delante. Yo creo que si hay una persona que ha sido claro y ha mantenido sus posiciones durante tanto tiempo, ha sido tú, muy al estilo también de lo que ha hecho el presidente Uribe. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, porque contigo se puede hablar de 100.000 temas diferentes, yo pues estaríamos el día entero conversando. El tema, por ejemplo, de Cuba, Venezuela, que es el tema que estábamos abordando tú y yo en la pausa. Yo decía que tristemente la oposición venezolana, hasta la llegada de María Corina, y sigo diciendo hasta la llegada de María Corina porque ella ha marcado, por supuesto, un cambio absoluto. Nadie en la oposición antes la quiso. ¿No? La llamaban cifrina, yo los tuve uno por uno aquí sentados. Todos la veían como... Todos estos pelotas ahora, venezolanos que van, no, es que yo, María Corina, no, oiga, no sea usted mentiroso. Usted vino durante 30 años a mi programa, sobre todo en los últimos 5, y le tengo a usted grabado diciendo que María Corina era cifrina y que María Corina era la única que no podía contar, porque yo les preguntaba a todos, Pacho. Es la única impoluta. Totalmente, gracias. Es la única que no se vendió. Es la única que no se entregó. Es la única que ninguno de los sinvergüenzas del otro lado financió. Es una mujer consecuente. Increíble, es una mujer, yo creo que ella es la mujer más importante de América Latina, es María Corina Machado, y uno de los más importantes del mundo. Y así lo ven, así lo están viendo, o sea, independientemente... Yo creo que lo está viendo, yo creo que la Casa Blanca está viendo eso, el hecho de que la entrevista de Donald Trump Jr. con ella es muy importante, es un mensaje importantísimo. Creo que el apretón que está pegando Estados Unidos es muy fuerte. El 25% de los... Y hay que darle tiempo al tiempo, por eso digo, es que tienen tantas cosas, pero están mandando las señales correctas. Y yo te quiero decir lo que va a pasar en 6 meses, 1 año, no sé. De pronto es un poquito más. Se van a sentar con Maduro y le van a decir, bueno, vamos a negociar tu salida. ¿A dónde te vas? Yo te protejo donde te vayas. Pero te vas. ¿Turquía? ¿Qatar? ¿No crees que eso ya ha estado encima de la mesa? No, pero no como... No de esa forma tan fuerte. Pero ¿tú no crees que eso de repente se medio trató? Se ha hablado, pero no con la presión que ha tenido y que van a tener ahorita ellos y que van a tener ahorita ellos. Y les van a decir, si no le están desinflando los balones de oxígeno, o sea, lo de la producción de crudo, que es un varón 25%. Creo que lo mostró cuando Petro en una madrugada toma la decisión de devolver los aviones y le va a decir... Una noche loca, una noche de copas, tacataca. Literalmente. Y otras cosas. Y entonces le van a decir, toda tu familia se va a quedar sin visa. Todo tu partido se va a quedar sin visa. Todo tu gobierno se va a quedar sin visa. Todas las familias de ellos se van a quedar sin visa. Todos ellos no van a poder volver a regresar a Estados Unidos. Y eso les golpea durísimo, porque todos tienen plata acá, todos tienen casa acá, todos tienen relaciones acá. Vamos a ir detrás de los hijos de ustedes en donde están viviendo, en México, en Europa. Vamos a presionar durísimo a los países para que solo los deporten y no puedan volver. Vamos a ir detrás de los bienes de ustedes. Y si no, vamos a hacer esto y esto y esto. Eso va a pasar, esa conversación va a pasar. Y en ese momento ellos van a decir, bueno, nos vamos a Turquía, a Qatar. Y eso es, o sea, se están apretando las tuercas como tienen que apretarse. Y después va a venir venga, les damos la salida. Y están limpiando también el camino, porque yo te estaba comentando antes cuando la primera administración de Trump se le abrió las puertas a Guaidó, se le presentó en el Congreso como el presidente interino, como la esperanza de Venezuela. Que Trump se la jugó también. Se la jugó en su primer gobierno con toda, pero es que la oposición en ese momento era la que acabamos de hablar y no la que hay hoy. Exactamente, yo creo que ahí hubo, y el peligro es que todavía en Washington queden esos remanentes de esos representantes de la oposición que por encima de ayudar a la causa de Venezuela, lo que hacen es apoyar su propia causa, es decir, sus propios egos, alimentar sus egos y ponerse medallas, que es lo que han hecho muchos de los opositores que durante tanto tiempo han emergido a la superficie, ¿no? Y que María Corina para mí marca un antes y un después. Sí. Yo he sido consecuente desde que la conocí en el 2012,
creo que aposté siempre que pude por ella, porque me pareció que cuando alguien es capaz de separarse de su familia y de, sin tener necesidad, abogar de esa forma además tan discriminada, porque estaba siendo discriminada y sometida hasta al bullying, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la propia oposición. Yo por eso celebro tanto todos estos pelotas arrastrados que la criticaron durante tanto tiempo y ahora tienen que besarle los anillos. Yo lo disfruto. O los pies, mejor. O los pies, bueno, sí, los tobillos. ¿Qué es lo que merecen? ¿Qué es lo que merecen? No, mire, yo creo que tenemos un momento único. Tenemos un momento único y otra anécdota. Con Guaidó y todo eso, que además yo ayudé muchísimo a que eso se diera. Ahí hay otra historia. Qué fiasco, ¿no? Pero fue muy importante en su momento. Tuvo un papel que pudo haber sido mucho mejor, pero bueno, eso ya es. Estábamos en la Casa Blanca con Duque, estaba el presidente Trump, y el presidente Trump dice, ¿se cae Maduro? Y todos, sí, yo creo, no sé qué tan. Y yo levanto la mano y digo, no se cae. Bolton lo escribe en el libro, dije, no se cae porque no están dadas las condiciones así. Bueno, hoy creo que se están dando las condiciones. Hoy son mucho más optimistas. Yo también. Se están dando las condiciones, están los actores, está la circunstancia económica. Rusia está metido en ese enredo, Irán está metido en ese enredo. No hay que, o sea, de todas maneras, no hay que dejar de lado el papel que ellos todavía pueden jugar y juegan. Ese acercamiento de Estados Unidos con Rusia podía propiciar también de repente una clausulita chiquita que dijera deja de meter tu nariz en Venezuela y en Cuba. Hay una entrevista de Ramsawani, ¿cómo se llamaba? Ramaswamy, donde dice exactamente eso. Dice, vea, es que el acuerdo en Rusia, en Ucrania, tiene que pasar por Venezuela, por Nicaragua y por Cuba. O sea, está toda la condición hecha. Y Trump ve eso. Lo tiene claro. Lo tiene claro. Yo soy muy optimista. De que eso es lo que se va a dar. Y mire, yo te quiero decir, si Trump saca estos tres, yo mismo, de mi plata, le hago una estatua para ponerla al lado de la de Bolívar. Porque sería el gran libertador de América Latina. Es que esas influencias son absolutamente importantes en estos países y por eso a veces pagan justos por pecadores, porque todas estas políticas erróneas que ha habido, por ejemplo las políticas migratorias que estábamos hablando antes, al final terminan eso, pagando justos por pecadores, gente que va a ser, por ejemplo, deportada, gente de bien, gente que trataba de sacar adelante a sus familias porque las condiciones en Venezuela no han cambiado, frente a todos esos chavistas, castristas, gente que está aquí, que utiliza esos mismos mecanismos, sí, pero que además está disfrutando de las bondades de ese capitalismo que tanto criticaban. Caramba, tú mira, te vas al Doral, aquí por ejemplo el otro día había un escandalazo enorme de una individua hija de uno de los chavistas por excelencia. Bolichicos, como le dicen. Exacto. Ella chavista también, había sido además, había ocupado una posición dada por Chávez, y te la encontrabas en la portada de una revista como La Mujer del Año. Oiga usted, pero mujer exitosa de los exitosos, porque además ahora te escucha, como se ha puesto de moda que exista la mujer exitosa, pero sale otra revista, perdóname, y tiene que ser la mujer exitosa. Pues era ya te digo ahora mismo, porque te voy a pasar el articulito, mira, porque voló, esto fue, pero vamos, el otro día, el jueves, cuando nosotros estábamos comentando este artículo, las redes sociales estaban ardiendo, pero ardiendo. Yo incluso se lo pasé a la alcaldesa, le dije, oye, disculpa un segundo, ¿tú eres consciente de todo esto? Y me dijo, uy, eres como la 19ª que me llaman esta tarde para comentarme todo esto. Bueno, pero ¿y qué van a hacer? Porque qué bonito es salir al arepazo con una banderita de Venezuela, luchemos por la libertad de Venezuela, si luego te los encuentras sinvergüenzas aprovechándose de los negocios que han hecho con el régimen. Eso no es justo. Hay mucha gente inocente que no merece eso, Pacho. Mira, ayer hice un podcast con un experto de la Universidad Central sobre la crisis económica de Venezuela. Primero, el podcast era con velas, no tenía luz. Me pareció increíble, era un símbolo increíble. Hoy, el salario del profesor mejor pagado en Venezuela son $50 al mes. Imagínate. $50 al mes. Las pensiones de los profesores que se mataron 30 años y 40 años trabajando están entre $1 y $5 al mes. O sea, eso es lo que crean estos sinvergüenzas. Y además, no nos olvidemos que utilizan la migración como un arma. El primero que la utilizó fue Cuba, Castro, los Marielitos.
Acuérdate lo que ahí empezaron ellos a hacerlo. Chávez le abrió las puertas Maduro le abrió las puertas al Tren de Aragua y le dijo, vayan a hacer Claro, daño. claro, para mancillar. Es parte de la política de ellos. Por eso hay que tumbarlos. Por eso hay que salir de ellos. Porque el día que tú salgas de Maduro, se te devuelven el 75% de los venezolanos que quieren estar en su casa, que quieren vivir en su país. Hay encuestas que dicen el 75% el mayor de los éxodo de la venezolanos. historia moderna, Pacho. Imagínate tú lo que es eso. Y por mucho que una persona se quiera adaptar, cuando te obligan a salir de tu país porque restringen tu libertad y te aprietan además las tuercas de esa manera, caramba, hasta que ese régimen no cambie la situación. Te voy a contar otra anécdota. Yo llevé no sé cuántas, como embajador, no sé cuántas delegaciones de congresistas republicanos y demócratas a la frontera, en pleno éxodo. Y me acuerdo no me acuerdo con qué senador estábamos. Llega una señora, raquítica, pesaba 37 kilos. Y la sentamos a hablar con ellas y dice, mire, mis nietas me dieron la plata para llegar hasta acá porque saben que yo me moría del hambre si no salgo. Una señora de 60 años, 70 años. Las nietas que no tenían cómo comer le dieron la plata para que se fuera a Colombia porque si no se moría de hambre. Eso es lo que es Venezuela. Pacho, yo me encantaría seguir conversando contigo. Quiero que vuelvas, quiero que podamos seguir ahondando. Nos ha quedado Cuba, nos ha quedado Nicaragua, nos ha quedado todo. Nos ha quedado Honduras, por Dios. Y Honduras, cuéntame de Honduras, gente de Honduras. Mira, muy rápido. La candidata del partido de Zelaya y la presidenta salió ayer a decir, Cuba es mi ejemplo y Castro es mi héroe. ¿Tú te imaginas? Allá ya están empezando a perseguir las protestas. Le quitan el celular a la gente para meterla a la cárcel por lo que están diciendo. Allá están pensando en de pronto no tener elecciones. O sea, eso se debe decir la próxima semana, pero el partido de Zelaya quiere boicotear las elecciones. ¿Y por qué? Porque saben que pueden perder, que van a perder, pero ellos quieren mantenerse en el poder. Lo de Honduras es y es gravísimo porque además gran parte del círculo del narcotráfico pasa por Honduras. Entonces, y esta gente seguramente se mantiene, muchos de ellos en sus campañas políticas por ese dinero procedente del narcotráfico. Pacho, un placer que nos hayas acompañado. Prométeme que regresas rápido. Regreso y aquí vengo porque me encanta estar acá. Y que nos cuentes además cómo te ha ido en Perú, de las cosas que estás haciendo también en Perú. ¿Está bien? Bueno.